Imagina por un instante caminar sobre una tierra donde los hombres no eran los más grandes ni los más fuertes. Un mundo en el que seres colosales, de más de 3 metros de altura, caminaban entre nosotros, dejando huellas que desafían el tiempo y huesos que hoy yacen ocultos, o tal vez, escondidos deliberadamente, desde las montañas del Cáucaso hasta los valles de América del Sur, desde las escrituras sagradas hasta los mitos de las civilizaciones más antiguas, una misma historia se repite una y otra vez. Hubo gigantes en la Tierra, pero ¿qué tan cierta es esta afirmación? ¿Estamos frente a un mito que se esparció por el mundo como una metáfora de poder y temor? ¿O existe una verdad enterrada bajo siglos de negación, manipulada por aquellos que no quieren que recordemos una historia distinta a la que nos enseñaron? La idea de los gigantes es tan antigua como la humanidad misma. Los textos sagrados los mencionan como seres híbridos, descendientes de los dioses o castigos divinos. Las culturas antiguas los retrataron en piedras, templos y leyendas. Y aún hoy, en cuevas remotas, archivos olvidados y crónicas de exploradores, surgen rastros de una civilización perdida de colosos. Durante siglos, la ciencia ha tratado de desacreditar estas historias, llamándolas mitos, errores arqueológicos o simples exageraciones de pueblos primitivos. Sin embargo, existen testimonios, hallazgos y relatos que no encajan con esa versión oficial. Fémures gigantes, cráneos alargados, tumbas imposibles, y estructuras megalíticas que ningún hombre común podría haber levantado sin una fuerza sobrehumana. Podría ser que, en algún momento de la prehistoria, una especie humana distinta, más grande, más fuerte, más antigua haya coexistido con nosotros. ¿Y si aquellos gigantes que aparecen en la Biblia, en los mitos sumerios o en las leyendas griegas fueran más que símbolos? Las respuestas podrían estar escondidas en los lugares menos esperados, en los montículos del Medio Oeste americano, en las ruinas olvidadas de Sudamérica, o incluso en los archivos arqueológicos que jamás se hicieron públicos. Muchos investigadores aseguran que hay una red de silencio, una ocultación sistemática para borrar toda evidencia que contradiga la versión tradicional de nuestra historia. En este video, exploraremos esa posibilidad. Viajaremos desde los relatos bíblicos de los Nefilim hasta los hallazgos arqueológicos más enigmáticos. Descubriremos qué dicen las crónicas antiguas, qué esconde la ciencia moderna, y por qué los gigantes podrían ser la clave para entender el origen y el destino de la humanidad. Porque quizá los gigantes no desaparecieron por completo, tal vez siguen ahí, en los ecos de nuestra memoria, en los huesos enterrados bajo nuestros pies, y en los símbolos que dejaron para recordarnos quiénes eran los verdaderos amos de la tierra. El mito eterno de los gigantes. Desde los albores del tiempo, la humanidad ha contado historias sobre seres colosales, criaturas que caminaban sobre la tierra antes que los hombres, capaces de arrancar árboles con las manos y levantar piedras que nosotros apenas podemos mover. En cada rincón del planeta, sin importar la época o la cultura, existe una leyenda sobre gigantes, y eso, por sí solo, debería hacernos pensar. En la antigua Grecia, los titanes desafiaban a los dioses del Olimpo. En el norte de Europa, los nórdicos hablaban de los Jotun, gigantes de hielo que habitaban los confines del mundo. En América, los pueblos nativos relataban la existencia de hombres rojos gigantes que devoraban a los humanos. Y en África, las tribus más antiguas contaban historias sobre los Anakim, gigantes que enseñaron a los hombres a construir. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por océanos y miles de años compartieran el mismo relato? ¿Coincidencia o memoria colectiva de un pasado real que se perdió en el tiempo? Para nuestros antepasados, los gigantes no eran solo criaturas de fuerza bruta, eran guardianes del conocimiento, seres entre lo divino y lo humano. A menudo eran retratados como constructores, maestros, o incluso dioses castigados. Y en cada historia, hay un patrón que se repite: los gigantes fueron destruidos o desaparecieron a causa de una gran catástrofe, una guerra entre el cielo y la tierra, o la ira de los dioses. Algunos historiadores modernos intentan explicar estas leyendas como exageraciones o símbolos,
representaciones del poder de la naturaleza, de las montañas o de la fuerza de los reyes antiguos. Pero las coincidencias entre culturas son demasiado precisas, demasiado consistentes como para ser simples metáforas. Los mitos podrían ser, como muchos sostienen, recuerdos distorsionados de un pasado olvidado, de una época en la que otra raza de seres, más altos, más fuertes, más sabios habitó este mundo. Incluso el lenguaje conserva su eco. La palabra gigante proviene del griego gigas, que significa nacido de la tierra, y en casi todas las tradiciones, estos seres estaban ligados a los orígenes del hombre, como progenitores, enemigos o maestros. Eran los primeros hijos del caos, los vestigios de una era en la que los límites entre el cielo y la tierra aún no estaban definidos. Los mitos de gigantes no solo hablan de tamaño físico, sino también de grandeza espiritual y tecnológica. Algunos relatos los describen como seres que podían moldear metales imposibles, mover montañas y comunicarse con los dioses. Otros los culpan de la corrupción del mundo y del origen del mal. Así, generación tras generación, el mito sobrevivió, pasó de piedra en piedra, de palabra en palabra, hasta llegar a nosotros. Y aunque la ciencia moderna los niega, los ecos de esos antiguos colosos siguen resonando en nuestra memoria ancestral. Quizás no eran solo fantasía, quizás los gigantes no fueron un mito, sino un capítulo borrado de la historia humana. Gigantes en la Biblia y otros textos sagrados. Si hay un lugar donde los gigantes no son un mito, es en las páginas de los textos sagrados. La Biblia, el Corán, los escritos apócrifos y las tablillas mesopotámicas comparten un mismo relato. En un tiempo antiguo, los gigantes caminaron sobre la tierra. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, se encuentra una de las frases más enigmáticas de toda la literatura religiosa. Había gigantes en la tierra en aquellos días, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos seres fueron llamados los Nefilim, palabra que en hebreo significa los caídos o los derribadores. Pero, ¿caídos de dónde? ¿Del cielo? ¿De otra raza anterior? Según la tradición, los Nefilim fueron fruto de la unión entre seres celestiales, ángeles rebeldes o entidades divinas y mujeres humanas. El resultado, una generación de híbridos gigantes, poderosos y violentos, cuya presencia llevó a la corrupción del mundo antiguo. El libro apócrifo de Enoc, eliminado del canon bíblico oficial, profundiza aún más. Describe cómo 200 ángeles llamados los vigilantes descendieron del cielo para enseñar a la humanidad artes prohibidas, la metalurgia, la astrología, la guerra y el poder. Pero su enseñanza trajo caos. Los hijos de esos vigilantes, los Nefilim, comenzaron a devorar animales, hombres, e incluso entre ellos mismos. Fue entonces cuando, según Enoc, Dios decidió enviar el diluvio universal para borrar de la faz de la tierra a aquellos gigantes impuros. Sin embargo, el mito no termina con la Biblia. En los textos sumerios, anteriores por miles de años, encontramos a los Anunnaki, los que del cielo bajaron a la tierra, seres gigantes que modelaron a la humanidad a su imagen, mezclando su sangre con la del hombre primitivo. Los antiguos hebreos habrían heredado y reinterpretado esa misma tradición, adaptándola a su fe monoteísta. En el libro de Números, los exploradores de Moisés aseguran haber visto a los descendientes de los Nefilim en Canaán. Vimos allí gigantes, y a nosotros nos parecía que éramos como langostas frente a ellos. Estos pasajes son tan incómodos para la interpretación moderna que muchos teólogos los han relegado al terreno del simbolismo. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Qué pasaría si los Nefilim, los Anunnaki y los titanes de otras culturas fueran diferentes nombres para los mismos seres? El Corán también menciona razas poderosas, como los aditas y los tamudeos, destruidos por su arrogancia. Y en los mitos hindúes, los daityas y asuras, gigantes divinos, libran batallas cósmicas por el control del universo. En todas estas historias, los gigantes son más que monstruos, son el eslabón perdido entre los dioses y los hombres, seres que conocían secretos prohibidos, castigados por cruzar los límites entre el cielo y la tierra. Y quizás, solo quizás,
Su legado sigue presente, escondido entre las ruinas, esperando a ser redescubierto. Gigantes de Sumeria, Grecia y Egipto. Si los textos sagrados mencionan a los gigantes, las civilizaciones más antiguas de la Tierra los convirtieron en dioses y constructores. En Sumeria, Grecia y Egipto, las cunas del conocimiento antiguo, encontramos huellas de seres que no solo eran más grandes en tamaño, sino también en sabiduría y poder. Los sumerios, considerados la primera civilización del mundo, hablaban de los Anunnaki, los que del cielo bajaron a la tierra. Según las tablillas de arcilla encontradas en Nippur y Uruk, estos seres descendieron de las estrellas para gobernar a la humanidad y enseñarles ciencia, escritura y arquitectura. Se decía que los Anunnaki eran físicamente enormes, con rasgos distintos al hombre común, y que algunos de ellos reinaban durante miles de años. ¿Podrían haber sido los mismos Nefilim bíblicos bajo otro nombre? El dios Enki, uno de los más venerados, era descrito como un ser poderoso que moldeó al hombre mezclando arcilla con la esencia divina, y en las representaciones más antiguas, estos dioses aparecen siempre de pie, sosteniendo a figuras humanas mucho más pequeñas, no como símbolos de jerarquía, sino quizás como testimonio de una diferencia física real. En el mundo griego, la historia se repite. Los antiguos helenos hablaban de los titanes, hijos de Gea, la tierra, y Urano, el cielo, seres inmensos que fueron derrocados por los dioses olímpicos en la mítica titanomaquia, una guerra cósmica entre dos razas de gigantes. Y aunque hoy la consideramos mitología, los griegos creían que los huesos de los titanes aún yacían bajo sus montañas. De hecho, los antiguos sacerdotes mostraban fósiles gigantes a los peregrinos, asegurando que pertenecían a héroes o semidioses de eras pasadas. Pero quizá el caso más fascinante sea el de Egipto, donde los gigantes parecen haber dejado su marca en piedra. Las pirámides, los templos de Karnak, los colosos de Memnón, todos ellos desafían la lógica constructiva incluso con la tecnología actual. ¿Fueron realmente construidos por manos humanas, o por una civilización anterior, más avanzada y físicamente superior? Los antiguos egipcios hablaban de los Ensuor, los compañeros de Horus, seres divinos que gobernaron Egipto antes de los faraones. Según los registros del sacerdote Manetón, estos reyes no eran hombres comunes y su reinado se extendió por miles de años. Algunos investigadores creen que los Ensuor podrían haber sido gigantes o descendientes directos de aquellos dioses sumerios. Curiosamente, en las tres culturas, Sumeria, Grecia y Egipto, los gigantes no eran monstruos, sino intermediarios entre el cielo y la tierra, custodios del conocimiento perdido, y todas ellas hablan de un punto en común: una gran catástrofe que acabó con su era, dejando solo ruinas, mitos y advertencias grabadas en piedra. Quizás los titanes, los Anunnaki y los Ensuor fueron los mismos seres, vistos por distintos ojos, en distintas épocas, y tal vez la humanidad no los olvidó, solo cambió los nombres para encubrir la verdad. Hallazgos arqueológicos extraños cada cierto tiempo. Surgen descubrimientos que desafían todo lo que creemos saber sobre la historia humana. Restos óseos de proporciones imposibles, herramientas gigantescas, huellas fosilizadas que no deberían existir. Y, sin embargo, están ahí, escondidos en informes olvidados, en archivos sellados, o, en algunos casos, enterrados nuevamente bajo tierra. Durante más de un siglo, arqueólogos, exploradores y campesinos han afirmado haber encontrado evidencias de seres humanos de tamaño descomunal. En el siglo XIX, periódicos estadounidenses como The New York Times y The San Antonio Express publicaron titulares sobre esqueletos de más de 3 metros hallados en cuevas, montículos y excavaciones de antiguos cementerios indígenas. En Wisconsin, Nevada, Arizona y Tennessee, se hablaba de los gigantes de América, seres con cráneos enormes, mandíbulas dobles y dientes como los de un caballo. Uno de los casos más famosos ocurrió en Lovelock, Nevada, donde mineros locales descubrieron huesos gigantes junto a artefactos antiguos y huellas humanas de más de 40 centímetros.
Las tribus Paiute de la región ya contaban una leyenda sobre los Iteka, una raza de gigantes pelirrojos y caníbales exterminados por sus antepasados. ¿Era solo un mito o un recuerdo histórico? En Ecuador, Perú y Bolivia, también se han hallado restos óseos que desafían la lógica. En 2013, en Loja, Ecuador, un granjero encontró un esqueleto humanoide de más de 7 metros de altura, estudiado por el sacerdote e investigador padre Carlos Vaca. Aunque la comunidad científica desestimó el hallazgo, las fotografías y fragmentos óseos fueron examinados por médicos que confirmaron su estructura humana. Y en Egipto, durante excavaciones en Saqqara y Abidos, algunos investigadores independientes aseguran haber visto sarcófagos demasiado grandes para albergar cuerpos humanos normales. Se dice que algunos de estos ataúdes medían más de 3 metros de largo y contenían restos de seres que, según las inscripciones, descendieron de las estrellas. Sin embargo, lo más inquietante no son los descubrimientos en sí, sino su desaparición. Muchos de los informes sobre esqueletos gigantes fueron retirados de archivos públicos, los huesos extraviados o destruidos, especialmente aquellos que llegaron a manos del Instituto Smithsonian. Incluso algunos investigadores que intentaron recuperar evidencias fueron desacreditados o silenciados. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar algo que, supuestamente, no existe? Algunos creen que aceptar la existencia de gigantes implicaría reescribir por completo la historia humana, que detrás del mito de los titanes y los nefilín se esconde una verdad incómoda, que la humanidad no siempre fue la especie dominante. Hoy, los pocos restos que aún se conservan están en manos privadas o en museos que nunca los exponen. Pero las fotos, los testimonios y las leyendas siguen apareciendo, como si los gigantes, incluso enterrados, se negaran a ser olvidados. Quizás, después de todo, la Tierra misma guarda la prueba de que una raza de colosos caminó por este planeta mucho antes que nosotros, y que su historia fue borrada, no por el tiempo, sino por decisión. El misterio de los montículos y megalitos a lo largo del planeta. Existen miles de estructuras monumentales que parecen desafiar toda lógica humana. Montículos perfectos, bloques de piedra colosales, alineaciones milimétricas que ni siquiera con la tecnología moderna podríamos replicar fácilmente. Y la gran pregunta es, ¿quién los construyó? ¿Y cómo? En América del Norte, los nativos hablaban de una raza de hombres gigantes que habitaron la Tierra mucho antes que ellos. Prueba de ello son los miles de montículos de tierra que cubren el territorio estadounidense, especialmente en Ohio, Illinois y Tennessee. Algunos tienen forma de animales, como la Serpent Mound, una enorme serpiente de más de 400 metros de largo vista mejor desde el cielo, mientras que otros son túmulos funerarios con cámaras subterráneas. Lo curioso es que muchos de estos montículos, al ser excavados en los siglos XVIII y XIX, revelaron esqueletos de proporciones gigantescas, que luego desaparecieron misteriosamente en manos de instituciones oficiales. Los constructores de estos montículos parecían poseer conocimientos astronómicos y geométricos avanzados, alineando sus obras con los solsticios y constelaciones. ¿Podrían haber sido los descendientes o herederos de aquellos antiguos gigantes mencionados en las leyendas? ¿O quizás los montículos fueron sus tumbas, los últimos vestigios de una civilización anterior a la nuestra? Pero los montículos no son un fenómeno exclusivo de América. En Inglaterra, encontramos el Silbury Hill, un montículo artificial de 40 metros de altura y casi 5.000 años de antigüedad. Su forma es tan precisa que rivaliza con las pirámides de Egipto, y su propósito sigue siendo un enigma. Los arqueólogos no han encontrado tumbas ni tesoros, solo silencio y perfección geométrica. Y hablando de Egipto, no podemos ignorar los megalitos de Giza, los templos de Baalbek en Líbano, o los muros ciclópeos de Cusco y Sacsayhuamán en Perú. Bloques de piedra de más de 1000 toneladas cortados con precisión milimétrica, encajados como si hubiesen sido moldeados por una fuerza sobrehumana. Las piedras parecen fundirse entre sí, como si la roca hubiera sido maleable. ¿Realmente fueron talladas con herramientas primitivas? ¿O se trata de tecnología y fuerza que hoy ya no poseemos? En todo el mundo,
desde los moais de la isla de Pascua hasta los templos sumergidos de Japón. Los megalitos cuentan una misma historia. Alguien, hace miles de años, construyó obras que desafían nuestra comprensión, y esas obras parecen tener una conexión con los relatos de gigantes, estructuras pensadas para seres mucho más grandes, más fuertes, y quizás más antiguos que nosotros. Cada piedra, cada montículo, parece gritar una verdad que la historia oficial no quiere escuchar. Hubo una era anterior, un tiempo olvidado, donde la tierra fue moldeada por manos colosales. Quizás los montículos no son tumbas, sino marcas, recordatorios silenciosos de una humanidad perdida, una humanidad que, tal vez, no fue tan humana como creemos. La ocultación moderna en la historia oficial. Los gigantes no existen. Son mitos, exageraciones de pueblos antiguos o malas interpretaciones de fósiles animales. Esa es la versión que aprendemos en las escuelas, la que repiten los libros y la que defienden los académicos. Pero detrás de esa aparente certeza, hay un silencio incómodo, un silencio que sugiere que alguien, en algún punto, decidió borrar una parte de nuestro pasado. Desde el siglo XIX, los informes sobre esqueletos gigantes eran comunes. Exploradores, granjeros y arqueólogos amateurs hallaban restos humanos descomunales en cuevas, montículos y cementerios antiguos. Los periódicos de la época publicaban artículos con fotografías y medidas precisas. Sin embargo, a medida que la ciencia moderna empezó a consolidar su control sobre la historia, esos informes comenzaron a desaparecer. Los huesos fueron confiscados, los archivos cerrados y los testigos desacreditados. Uno de los casos más polémicos involucra al Instituto Smithsonian, la institución más prestigiosa de Estados Unidos. Durante décadas, se reportaron docenas de envíos de esqueletos gigantes a sus laboratorios para ser examinados. Poco después, los restos desaparecían. En 2014, un grupo de investigadores independientes afirmó haber demandado al Smithsonian por ocultar evidencia de esqueletos de más de 25 metros encontrados en el siglo XIX. Aunque el caso fue oficialmente desmentido, la duda permanece. ¿Por qué tantos testimonios coinciden en que los restos fueron retirados de circulación y nunca devueltos? Las teorías abundan. Algunos creen que revelar la existencia de gigantes derribaría las bases de la evolución humana tal como la entendemos. Otros sostienen que admitir su existencia implicaría aceptar la veracidad de relatos bíblicos y sumerios que vinculan a los gigantes con seres del cielo. Y hay quienes aseguran que las élites científicas simplemente no quieren reconocer un pasado alternativo donde el hombre no fue la cúspide, sino la consecuencia de otra especie más antigua. La ocultación no solo ocurre en museos. Numerosos investigadores afirman haber recibido presiones, censuras o bloqueos al intentar publicar hallazgos fuera del paradigma oficial. Internet está lleno de testimonios de arqueólogos que perdieron su trabajo por cuestionar lo establecido, o de descubrimientos que fueron etiquetados como falsos sin ninguna investigación seria. También existen zonas prohibidas, especialmente en regiones donde se reportan restos o estructuras anómalas. Áreas de excavación en Egipto, América del Norte o la Antártida que permanecen bajo control militar o gubernamental. ¿Casualidad o estrategia? Tal vez, el control del pasado es una forma de controlar el presente. La frase de George Orwell cobra aquí un sentido profético. Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quizá, al mantener enterrada la historia de los gigantes, también se mantiene enterrada una parte esencial de nuestra verdadera identidad. Porque si alguna vez coexistimos con seres colosales, o si descendemos de ellos, el relato de quiénes somos como especie tendría que ser completamente reescrito. La genética y los posibles híbridos humanos, uno de los aspectos más fascinantes y polémicos del misterio de los gigantes antiguos, es la posibilidad de que no fueran completamente humanos. Los textos antiguos, desde la Biblia hasta las tablillas sumerias, coinciden en una idea perturbadora: los gigantes fueron el resultado de una mezcla prohibida entre dos razas, los hijos de los dioses del cielo y las mujeres de la tierra, un experimento genético ancestral que cambió el curso de la humanidad. En el libro de Enoc, se describe como los vigilantes, seres celestiales,
descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, engendrando una descendencia violenta y gigantesca, los Nefilim. Pero más allá del relato religioso, algunos investigadores modernos sugieren que este mito podría esconder una realidad biológica, que una especie avanzada, quizás no terrestre, intervino en la evolución humana, manipulando el ADN de nuestros antepasados. La genética moderna ha revelado que el Homo sapiens convivió con otras especies humanas, como los neandertales o los denisovanos, y que incluso hubo cruces genéticos entre ellos. Pero, ¿y si hubo más? ¿Y si existió una línea de homínidos gigantes, extinguida o borrada, cuyos restos fueron confundidos o destruidos? De hecho, fósiles encontrados en Asia y África muestran características que no encajan del todo con las especies conocidas. Huesos de proporciones anómalas, cráneos agrandados, mandíbulas desmesuradas, evidencias que han sido clasificadas como anomalías evolutivas, aunque podrían pertenecer a otra rama del árbol humano. Algunos genetistas independientes han propuesto que los Nefilim o Anunnaki pudieron haber sido híbridos genéticos, creados por una civilización avanzada para servir como intermediarios entre los dioses y los hombres. Esto explicaría su gran estatura, fuerza sobrehumana y conocimientos tecnológicos imposibles para su época. Incluso hay teorías que relacionan esta manipulación genética con el origen del ADN basura, esa porción del código genético humano que, hasta hoy, no sabemos para qué sirve. Otros estudios señalan hallazgos más recientes que podrían vincularse con esta idea. En 2019, paleontólogos hallaron en Filipinas restos de una especie humana diminuta, Homo luzonensis. Si existieron mini-humanos, ¿por qué no mega-humanos? Y en Asia Central, ciertos fósiles de homínidos muestran proporciones corporales que sugieren individuos de más de 25 metros. Sin embargo, la ciencia oficial evita profundizar en esta línea de investigación, quizás por falta de pruebas, o porque los resultados podrían derribar la visión tradicional del origen humano. Si aceptáramos que existieron híbridos entre humanos y seres superiores, tendríamos que reescribir toda nuestra historia biológica y espiritual. Y si los gigantes fueron la primera humanidad, y nosotros somos su versión reducida, adaptada a un mundo nuevo tras una catástrofe, tal vez en nuestros genes aún exista una huella silenciosa de aquellos colosos, una memoria dormida que nos recuerda que no somos el principio, sino el resultado de algo más antiguo y más poderoso.